¿vale? Bueno, el agua cruda, cuando ustedes mencionan agua cruda, es aquella que no se ha tratado. ¿Listo? Ustedes hablan, el agua del río Girardot, podemos decir que es un agua cruda, ¿vale? Un agua cruda, agua que se encuentra en el ambiente, bien sea en la superficie de la tierra o en la parte del subsuelo, ¿cierto? Lluvias también. Entonces, esa agua, la que no ha recibido ningún tratamiento, es decir, no se le ha removido ningún contaminante o no se ha modificado, se dice que es en agua que es agua cruda. ¿Listo? Como fuente, como fuente de agua, ¿cuáles son esas fuentes de agua? Son los recursos hídricos en el que se abastece una comunidad. Por ejemplo, ¿dónde toman el agua de Girardot? El En el agua de río Girardot Magdalena. del acueducto. ¿De dónde? En el río Magdalena, antes de la desembocadura del río Bogotá. Antes, cierto, mucho antes, porque, ok, digamos que la fuente de agua que abastece a Girardot está, ¿cómo se llama? En el municipio que está pegadito a Girardot. Usted que conoce más, no recuerdo. Ricaurte Flandes. Ricaurte, ahí está la planta, ¿cierto? Exactamente, ahí sería la fuente de agua. Pero no solamente la fuente de agua pueden ser superficiales, sino también yo les mencioné que había agua subterránea, ¿verdad? Bueno, la calidad de agua, es decir, dependiendo cómo esté la calidad de agua de una fuente o de un agua en estado natural, eso va a depender de qué, de la posición geográfica, ¿sí? Eh, hay hay muchos procesos, por ejemplo, en el que el agua o procesos naturales que las rocas tienen ciertos minerales, por ejemplo, que por procesos el agua la toma, ¿sí? Entonces, por eso la concentración del agua en cierta zona va a ser mineral, con muchos minerales. En otra zona va a ser agua dura, con calcio y magnesio, ustedes lo mencionaron. E incluso hay acuíferos, hay agua subterránea, que uno dice, bueno, es que esa agua está cristalina, ya pasó por un proceso. Cuando hablamos de agua subterránea, ¿cierto? Esta es la superficie del terreno, el agua está por abajo, ¿cierto? Este sería el suelo y acá este sería la superficie de la tierra, ¿verdad? Entonces, esta agua que está acá, como ella se recarga con infiltración, o sea, el agua se infiltra y ese suelo pues retiene partículas, entre otras cosas, entre otros contaminantes. Bueno, que el agua tiene un proceso de depuración natural en el tema del suelo y acá cuando llega clarificado. Pero eso no quiere decir que el agua subterránea no tenga ciertos contaminantes. Por ejemplo, hay sustancias que el agua las tiene solubles y por más que pasen el suelo, cuando están solubles, el tamaño de esas partículas que están en solución son tan pequeños que no quedan retenidos en esos medios porosos del suelo. Entonces, por ejemplo, muchas veces el agua está cristalina, pero puede tener ciertos componentes tóxicos. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado o han encontrado más bien problemas asociados de contaminación con arsénico, ¿sí? Entonces, aguas con acuífero es importante también hacerle su, si se va a aprovechar para consumo humano, mirar ese tema del arsénico, porque el arsénico es tóxico. ¿Listo? Eh, también depende del origen, puede ser en el mar, subterránea, ¿sí? Y los hábitos de las poblaciones, ¿sí? Entonces las poblaciones, eh, por ejemplo, hay unos que son muy responsables, que le dan un cuidado en términos de no arrojar residuos, de no disponer aguas residuales sin tratar, ¿sí? Todo eso depende de
o esos factores, esas variables inciden en la calidad de agua natural. Eso o agua cruda. ¿Vale? Por ejemplo, la parte del río Bogotá donde desemboca, bueno, o por lo menos en un punto del río Bogotá, aguas abajo, en la cuenca baja del río Bogotá, esa parte, ahí vemos cómo esa agua ha cambiado su composición natural debido a Bogotá, por ejemplo, que dispone residuos sin tratamiento, que ya ahora le están con una sentencia a la corte, ya hicieron la petar del salitre, la mejoraron. Y van a hacer, tengo entendido que están proyectando 2 plantas más y otros proyectos asociados para contaminar el río Bogotá. Listo. Las principales fuentes de agua, es decir, con las que nosotros nos abastecemos, son aguas superficiales, como por ejemplo la de Ricaurte, que es la del río Bogotá, que abastece Girardot. También hay aguas subterráneas. Esto se da en algunos municipios que no cuentan con aguas superficiales. Son pocos, pero la usan. Incluso los que venden agua, hay algunas empresas captan su agua subterránea. Y, bueno, para captar agua, siempre que ustedes vayan a hacer un aprovechamiento del agua, no es simplemente succionar agua o jalar agua en términos coloquiales. Lo voy a hacer porque se me dio la gana. No. Resulta que para poder aprovechar el agua, ustedes van a tomar un agua para un proceso productivo en una finca, para riego, para algún proceso industrial. Ustedes deben pedir o hacer unos trámites, estudios ambientales, para eso estamos nosotros como ingenieros. ¿Qué se hace con las autoridades ambientales competentes, que son el tema de la concesión de agua? Es decir, se le pide un permiso a la corporación o entidad gubernamental ambiental que esté en jurisdicción de la zona donde te van a aprovechar el recurso. Asimismo, para disponer las aguas. Es ilegal disponer las aguas en un cuerpo de agua o en el suelo sin tratamiento, y cuando ya en términos industriales debes hacer una solicitud de permiso de vertimientos, y para ello nosotros debemos hacer unos estudios que se requieren para demostrar que nosotros vamos a mitigar los impactos ambientales de esas aguas residuales que vamos a generar en nuestro proceso industrial, o en una urbanización, etcétera, etcétera. Bueno, las fuentes de agua superficiales, principalmente, como les mencioné, están los ríos, también lagos, quebradas, embalses, etcétera. Y estos cuerpos de agua superficiales van a variar su calidad de acuerdo al origen. Por ejemplo, los ríos que nacen en zonas mineras son generalmente aguas ácidas. Los ríos montañosos tienen, por ejemplo, temperaturas más bajas que los ríos de los valles. ¿Listo? También la calidad de agua superficial varía de, como les mencioné, fenómenos naturales. ¿Sí? Es decir, el agua puede erosionar rocas, arrastrar sedimentos u otro proceso que haga que esos sedimentos lleguen al agua. ¿Sí? ¿Listo? Las actividades humanas, también les mencioné. Por ejemplo, cómo se altera una cuerpo de agua. Por ejemplo, el río Bogotá. Está totalmente, bueno, estaba muerto, ahora como que está ahí un poquito mejorando, va mejorando poco a poco. ¿Listo? Entonces la calidad del agua va a depender entre cuencas, ¿cierto? Las cuencas van a ser diferentes y también va a variar en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, en el tiempo diario,
asociado, por ejemplo, a las actividades domésticas, digamos que en ciertas horas se van a descargar, si las hay, aguas negras debido a los residuos que deja la comunidad, residuos líquidos, ¿cierto? Y eso pueden cambiar que en cierta hora, debido a los procesos, por ejemplo, en el tema doméstico, nuestro consumo humano, nosotros usualmente generamos más agua residual. ¿En qué momento? En las comidas. Ahí comemos más, perdón, ahí consumimos más agua. Nos bañamos, hacemos aseo, lavamos platos. Todo eso, hay más consumo de agua y por lo tanto hay más aguas residuales que en otros. Entonces, por ejemplo, debido a esos vertimientos asociados a las descargas domésticas en cuerpos de agua, eso cambia, por ejemplo, en el tiempo, en un día. En un año, o incluso en términos de meses, en épocas secas puede haber menos cantidad de agua, ¿cierto? Por lo tanto, menos capacidad de que el agua depure contaminantes. O sea, el agua, las fuentes de agua superficial, no sé si ustedes han escuchado que ellas tienen como la propiedad de purificar. Son un reactor. Los cuerpos de agua son un reactor. Por ejemplo, un río. En el río, ¿qué tiene? El río tiene unos microorganismos que, por ejemplo, si entra materia orgánica, los mismos microorganismos van a depurarla en cierto momento y van a diluirlo, ¿verdad? Van a descomponerlo biológicamente en compuestos más simples. ¿Listo? Entonces eso por un lado. Por otro también es que en tiempo seco, como les mencioné, como hay menos agua, menos capacidad del agua que va a tener para depurar contaminantes, en menos, cuando no hay lluvia, por ejemplo, hay menos arrastre de sedimentos. Cuando hay lluvia, los cuerpos de agua tienden a ser, ¿cómo han visto ustedes cuando un río se crece? ¿No han visto de qué color es? Muy oscuro, turbio. Es más turbio. ¿Y cuál es la razón? Porque el río, o sea, el río se llega a correntía superficial, también como tiene más volumen, más cantidad de agua, incluso la lluvia hace erosiones sobre las laderas, ¿sí? Como digámoslo, las partes laterales de los ríos, y van a arrastrar sedimentos, por eso que son más oscuros. Y hay en esos sedimentos, en lluvia, y ahí vuelvo y juega cómo se relaciona la lluvia con la contaminación. Que es que cuando hay lluvia, si nosotros echamos los residuos, pues, si sea que no sean directamente en el río, o digamos que usamos un exceso de nutrientes o pesticidas para el tema agrícola, eso la lluvia lo va a arrastrar. Y por lo tanto, al haber también más sedimentos, esos sedimentos absorben contaminantes. Y por eso en lluvias puede haber cambios en la calidad del agua. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, valga la redundancia, es en el tema de purificación del agua, es decir, de potabilizar agua. Que es, por ejemplo, la planta que está en Ricaurte. Esa planta, por ejemplo, cuando recibe agua de lluvia, cuando el agua del río Magdalena está crecida, tiene más caudal, ¿qué va a pasar? Cuando vaya a la planta, hay que, digamos que, intensificar el tratamiento de agua. Hay que utilizar más productos para remover coloides. Los filtros, generalmente los filtros se lavan de 12 a 36 horas, o sea, cada 3 días o una vez al día o una vez cada 2 días. Cuando hay lluvia se han logrado lavar los filtros incluso hasta 3 veces al día, porque se ensucian mucho más rápido y se colmatan más rápido de esos sedimentos que tienen coloides
y pues eso gasta más agua y para mucho el proceso y es costoso también. Pero eso entonces cambia en el tiempo. Por ejemplo, tú mides una muestra de agua a las 12 del mediodía, la vas a medir a las 5, vas a medir, por ejemplo, no hemos visto todavía los parámetros, no sé si los han ustedes escuchado en otro, pero si vamos a medir, por ejemplo, la DBO a las 6 de la mañana y la medimos a las 10 de la mañana, ¿usted cree que serían las mismas? Puede que no. O sea, va a cambiar, ¿cierto? Entonces, incluso en un mismo, en varios puntos, las concentraciones pueden ser, por ejemplo, a la altura de el puente de Flandes, ¿cierto? Es el puente de Flandes. Ahí tomamos una muestra y la tomamos después a 1 kilómetro, la calidad del agua puede cambiar ahí. O si tomamos una muestra de agua en todo, justo debajo de la desembocadura del río Bogotá, y la tomamos a 1 kilómetro de aguas abajo, ahí vamos a ver también un cambio, ¿verdad? Entonces también puede cambiar en el espacio y en el tiempo. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a las aguas superficiales. ¿Listo? Ahora, en cuanto a las fuentes de agua, ya habíamos mencionado que las dos fuentes de agua, ¿cuáles son las fuentes de agua? Las que nosotros nos abastecemos como comunidad. El ejemplo que ustedes han puesto de Flandes, el río Bogotá, que en esa parte de Flandes, en el que abastece Girardot. Esa sería la fuente de agua, ¿verdad? En la subterránea, no sé, creo que Girardot no tiene para abastecimiento de agua porque el río no lo necesitan porque el río Magdalena tiene mucha agua, ¿verdad? Entonces, el agua subterránea puede que la utilicen para otro tipo de uso, agrícola, etcétera, etcétera, incluso de lavado de vehículos, si no quieren tomar agua del acueducto, etcétera, etcétera. Pero recuerden que en todo caso deben contar con los permisos de concesiones o las concesiones simplemente. ¿Listo? Bueno, las aguas subterráneas, como yo les mencioné, son más claras. ¿Por qué? Porque ellas, como están enterradas, ¿cierto? A cierta profundidad, su nivel de agua está a cierta profundidad de la superficie del suelo, ya ellas han pasado por un proceso de filtración natural. Por lo tanto, son más cristalinas que las aguas superficiales. Más mineralizadas, o sea, tienen más minerales, porque al agua escurrir superficialmente, es decir, al infiltrarse, el suelo puede tener ciertos minerales que el agua, como yo les mencioné, es un solvente universal, ella va a atrapar varios minerales. Usualmente las aguas subterráneas, en muchos casos, el agua va a tener hierro y manganeso. Entonces, si tiene hierro y manganeso, en el tema, por ejemplo, si ustedes van a utilizar esa agua para distribución de agua potable, ese hierro y manganeso que está en el agua de pozo, en el pozo que ustedes construyan y vayan a tratarlo, y si tiene hierro y manganeso, ¿qué va a pasar? El hierro y manganeso, ellos no son tóxicos. Nosotros podemos tomar el agua con hierro y manganeso, de hecho no hay problema. El punto es que el hierro y manganeso genera como una coloración en el agua, ¿sí? Puede quedarse incrustado en ciertos equipos, porque el agua también lo usamos para lavado, para otras cosas. Incluso, si ustedes van a tomar una agua que salga como rojiza, ustedes no se la van a tomar porque van a asociar que está contaminada, ¿cierto? Si uno ve un agua que no está cristalina, obviamente hay que saber que está de buena calidad, pero si ustedes la ven cristalina y tiene buena calidad, ustedes se la toman. Pero si la ven turbia, a pesar de que tenga buena calidad, es decir, que lo que le está generando coloración al agua que se van a tomar para consumo, no es deseable según las propiedades organolépticas, ¿verdad?
Entonces el hierro y manganeso, típicamente cuando se toman el agua de pozo, se encuentran estos dos contaminantes. Esas dos sustancias, que puede que no afecten en ciertas cosas, pero bueno, son contaminantes porque afectan el agua por un determinado uso. Yo les mencioné mancha equipos, etcétera. Entonces, hay empresas que construyen sus pozos, bombean el agua, ¿cierto? Bombean el agua. Como está clarificada, a veces lo que hacen es un filtro remanente, colocan un filtro, luego un tanque y aquí cloran, se aplican cloro para desinfectar y luego la almacenan y la venden. Y hay un caso que cuando tiene hierro y manganeso, si ustedes tienen, por ejemplo, un filtro aquí, el hierro y manganeso como están solubles en el filtro muchas veces no, bueno, si es un filtro convencional que de antracita arena, no se va a remover mucho, por ejemplo. Y cuando se le aplique cloro se va a quedar un más rojizo. O sea, no va a ser como deseable, no va a tener un color deseado para la comunidad. Entonces para ello se usan como algunas empresas, no sé si ustedes han visto las torres de aireación, la bandeja de aireación, no las han visto. Vamos a colocarla. Bandejas de aireación. Típicamente ustedes la van a encontrar, bandejas de aireación. Son estas. No sé si las han visto en alguna finca que hayan pasado. Estas. Vamos a ver. A ver una que esté. Estas. Esta, por ejemplo. ¿Qué pasa? El agua viene del pozo y la bombean para que ella caiga por estos orificios. Si logran ver esos orificios, esos son unos orificios para que el agua salga distribuida homogéneamente y a la vez se airee. El aire oxida el hierro para que se pueda, digamos, que atrapar acá estas columnas, estas bandejas airadoras. ¿Qué hacen? Van a retener aquí hierro. ¿Con qué se utiliza? Se utiliza generalmente ellas la rellenan con carbón tipo coque. Yo lo había visto, por ejemplo, en esta. ¿Sí ven? Eso es un carbón que le colocan y el agua pasa. Debajo del carbón están los orificios. Miren eso ya acá está como... Ellas pueden quedar con un color rojizo. ¿Listo? Entonces esa la utilizan para plantas. Por ejemplo, en esta. Ahí se logra ver clara. Estas son, si ustedes van a emprender, por ejemplo, con esto, yo conozco colegas que precisamente diseñan este tipo de plantas compactas, estas plantas modulares para distribución de agua de fincas, comercialización de agua, etcétera, etcétera. Entonces le hacen su casita, sus instalaciones y tratan el agua. Pero el hierro y manganeso usualmente se dan agua de pozo. ¿Tienen preguntas? Profe, una pregunta. Digamos, cada piso de esa técnica lleva carbón coque o lleva algún otro elemento adicional de filtro. No lleva carbón coque nada más. Con el carbón coque arrastra. Tiene, o sea, estas bandejas, de ellos, en plantas, son fáciles de diseñar. Dependiendo del caudal, usted lo diseña. Entonces uno lo que calcula es, uno asume un número de bandejas, generalmente son 4, 3, generalmente, ¿cierto? Y nada más tienen carbón. Carbón. Es lo más barato, que ustedes de hecho lo pueden hacer ahí mismo, lo pueden, bueno, hay unos tipo coque, o incluso lo pueden hacer ustedes mismos en su misma finca. ¿Vale? Pero si solo es carbón tipo coque. Aunque bueno, no sé si hayan otros materiales, pero las que yo he visto son de carbón. Puede haber otro material
Bueno, sí. Pero lo interesante es que, por ejemplo, ustedes ese carbón que echan ahí, ustedes pueden obtenerlo no desde el suelo, sino desde el carbón como tal que se produce, sino que ustedes lo pueden hacer con residuos vegetales, etcétera, etcétera. Eso genera, porque lo que pasa es que el carbón de los materiales que vienen, el tradicional, ya eso se supone que son, bueno, por la problemática ambiental que hay, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes cogen los residuos que generan, ustedes lo pueden llevar a carbón con un proceso, por ejemplo, de temperatura. Y bien, listo. Pero sí, esas bandejas se ven plantas. Nosotros la diseñamos, ¿vale? No es, es facilito, no es muy difícil. ¿Listo? Bueno, este es como un estudio de las características del agua según el autor de Ramírez, calidad del libro, calidad del agua, este es de un embalse. Y acá muestran las fechas, a las profundidades. Entonces, miren, acá están los oxígenos disueltos, DBO, fósforo, este amonio, sólidos totales, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, alcalinidad. Bueno, ustedes pueden hacer esos estudios, ¿vale?, que nos permiten a nosotros hacer un programa de monitoreo de la calidad del agua, ¿cierto? Nosotros podemos monitorear, es decir, medir esas concentraciones de contaminantes o de sustancias indicadoras, o aplicar cualquier indicador que me revele la contaminación, y la idea es hacerle seguimiento y hacer planes, ¿vale?, programas para precisamente proteger el agua, porque el agua es plática. El agua, digamos, el agua es tan importante como cualquier otra, para mí pues, el agua es tan importante que sin agua no se produce. Los países que no tienen agua, según los objetivos de desarrollo sostenible, no tienen, no tienen economía. Listo. Pero bueno, ya el tema de las zonas donde, bueno, también La Plata mueve tecnología, ¿cierto? Hay zonas que son secas y sacan el agua, la tratan, por ejemplo, de desalinizadora, etcétera, etcétera. Bueno, esta es calidad promedio bueno, esto es del agua de mar. También tengan en cuenta que no solamente son aguas dulces, sino las fuentes superficiales también. Ustedes no tienen océano, pero en realidad el mundo sí tiene mucho océano. Tiene mucha agua. Y eso, lo que yo les mencioné, la tendencia, tiene que hacer es, y eso va a ser el reto, o es nuestro reto ya actual, es que esas tecnologías que existen para desalinizar agua sean más costosas, más baratas aún que los procesos convencionales. ¿Para qué? Pues para darle el provecho, porque esa agua prácticamente es infinita. Bueno, no es infinita, es limitada, pero me refiero que hay muchísima agua, ¿verdad? Entonces ahí es donde debemos. Acá este es el esquema de manejo de agua en una comunidad. Quizás ustedes no estén o no hayan visto ciertas materias que están asociadas a cómo se gestiona el agua en la agua urbana. Este es un ejemplo de un esquema de manejo de agua en la comunidad. Este es de un río, pero yo insisto, la fuente de agua puede ser, acá puede ser un océano, acá puede ser un pozo. Sí, no es, acá este que está en el libro de López Cuaya, es un río. Hay estructuras de captación. ¿Sí? ¿Qué se capta usualmente? Bueno, dependiendo de qué tan del cauce del río. Si el río es muy grande, pues yo simplemente le hago un canal, una derivación. Pero si el río es pequeñito, como una quebrada de unos 5 metros, 3 metros, y la profundidad del agua son profundidades, se han visto las quebradas que no alcanza uno a sumergirse, nada más le llega el agua a uno como menos de la altura del agua es menos de la rodilla.
En ese caso, hay que represar el agua. Cuando esto no tiene tanta profundidad, uno represa el agua, uno coloca con una presa para que el agua gane energía. Y cuando ya gana energía, acá se coloca una rejilla, como una trampa de agua, por decirlo así. Es una rejilla que el agua o cae, si se coloca en el fondo, para recolectarla y enviarla a un desarenador. Luego se envía obviamente por tubos, también puede ser por canales, pero por tubos es lo más común. ¿Por qué? Porque el tubo está cerrado. O sea, el tubo está cerrado y evita que no se contamine. Y también para que no se pegue la gente, porque la gente se pega. Finqueros, o sea, se pegan y le quitan agua que va a la comunidad y no pagan, ¿cierto? Finqueros, comunidades que no legalizan el tema del agua. ¿Listo? Entonces, esa agua luego entra a una planta. En esa planta, como por ejemplo el caso de Ricaute, no sé si la han visitado. Creo que la visitarán cuando vean purificación del agua o potabilización del agua. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Va a preguntar algo? ¿Tiene el micrófono prendido? Vamos a ver acá para que no vaya nada. Oscar, tiene el micrófono prendido, ¿no? Para que no vaya... Listo. Bueno, el agua se capta, ¿verdad? Se transporta a la planta. Luego se almacena. ¿Para qué? O sea, se usan generalmente tanques de almacenamiento de agua, porque el consumo de la población, como yo les comenté, varía a lo largo del día. Entonces los tanques lo que hacen es, primero, garantizar presión, que el agua no llegue a presión, y segundo, para que compense. Cuando haya bastante consumo, el tanque va a estar casi vacío. Y cuando no hay casi consumo, por ejemplo, en las horas laborales, etcétera, etcétera, el tanque, como no está consumiendo tanta agua la comunidad, el tanque se va a llenar para cuando vuelva la gente a consumir, haya la cantidad de agua suficiente. Eso. Luego que la población usa el agua, industrias, las casas, los edificios, condominios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el agua que nosotros consumimos? Va para el alcantarillado, ¿cierto? El agua negra y gris. Y esa agua tiene el alcantarillado. Son aguas residuales, se recolectan, o aguas servidas también, son esas aguas residuales, y van a una planta de tratamiento. Una planta de tratamiento municipal, planta de tratamiento, pero va a ser ya, esta es de agua potable y esta es para agua residual, es decir, para eliminar los contaminantes que nosotros le echamos cuando lo consumimos. Luego, usualmente, el agua se descarga a un cuerpo de agua superficial. Lo ideal sería reusarla. Hay otros, después de la petar, hay gente que lo descarga. Hay empresas, o depende, que si no tienen cuerpos de agua superficiales cerca, lo exponen al suelo. Pero obviamente tienen que ser responsables. No podemos echarle contaminación al... Y ese es el papel de nosotros. ¿Sí? Por su parte, ya cuando hay industrias o, digamos, algún tipo de empresa o, no sé, en comunidad, que sea muy costoso transportarle el agua, lo que se hace es que, bueno, y si se tienen los recursos suficientes, ellos pueden tener captaciones particulares. Ellos captan el agua, por ejemplo, esto puede ser de un pozo. Esa industria trata su agua porque estos procesos requieren cierta calidad del agua. No solamente la calidad del agua la requiere el agua para consumo humano, sino también para los procesos industriales. ¿Cierto? Un agua, por ejemplo, ácida puede dañar los componentes de los equipos. Un agua con dureza puede generar incrustaciones en las tuberías o en los equipos que van a limitar el flujo de agua, por ejemplo, o de algo.
Y eso pues hay que tener su calidad para una industria también. Entonces, esas industrias, generalmente, dependiendo del proceso, los contaminantes que generan pueden ser mucho más contaminación que la que genera la parte doméstica. Entonces, ellos, es probable que antes de descargar sus aguas a la PETAR municipal, planta de tratamiento de agua residual municipal, es probable que ellos tengan su planta particular y ahí sí la lleven a la otra planta, la dispongan para la otra planta. ¿Por qué? Porque es más barato que ellos controlen su agua. Por ejemplo, si están vertiendo en agua ácida, la pueden neutralizar en su planta, remover cierta contaminación. Es más barato hacerlo particular que hacerlo con toda la masa de agua de la comunidad, con toda la masa de agua de la comunidad. Es más caro porque acá en la petar municipal va a haber más agua que una petar particular. Incluso también la norma les pide que esas industrias traten sus aguas de manera adecuada. Listo, y finalmente la planta se dispone o se reusa. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta como este es otro esquemita. ¿Listo? Ahí para que lo analicen. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, acá esto es, bueno, acá está, miren, acá dice esto lo podríamos ver así. Acá hay un embalse, acá hay una presa, ahí se capta el agua y se lleva a esta potabilizadora. Hay una planta ahí. De esa planta lleva un depósito y esos depósitos van a distribuirle agua a las comunidades, por ejemplo, a esta comunidad, a esta otra comunidad. Luego, lo que sale de la comunidad, ¿qué va a hacer? Va a ser el agua negra. Acá va a entrar agua limpia, agua potable, y va a salir agua negra. ¿Verdad? Entonces, esas aguas negras se transportan en alcantarilla y van a una planta depuradora de aguas residuales para así finalmente disponerla a un río de manera segura o a un cuerpo de agua o donde estemos. ¿Vale? Bueno, los procesos de suministro de agua, este es un esquemita convencional. Como yo les dije, acá hay unas rejillas. Bueno, esto puede ser de varias formas, como yo les dije, depende de las características hidrológicas y topográficas de la fuente de agua. Entonces acá hay unas rejillas, como una trampa de agua, por decirlo así. El agua se va a llevar desarenador para remover arenas. Luego va a haber, se remueven arenas y similares, partículas discretas. Luego va a una cámara de mezcla, que es donde se da, por ejemplo, la coagulación, floculación, que ya se remueven partículas suspendidas, pero que no decantan. Porque, bueno, esa teoría se da en purificación de agua. Luego se le aplica su sustancia para remover coloides. Pasa a un decantador porque las partículas se desestabilizan con una sustancia. Luego se aglomeran, se forman los flóculos y se decantan o se sedimentan. Luego hay unas micropartículas o microflóculos que no se van a remover porque los desarenadores no son, los decantadores o sedimentadores no son del 100% eficientes. Pasan luego a un filtro para remover ese remanente de lo que no se removió en el sedimentado. Luego ya el agua que pasa en el filtro va a estar clarificada, se le aplica el desinfectado, el desinfectante, perdón, y va a un tanque de reserva que es lo que hace lo que yo les mencioné, se colocan en tanques elevados o incluso esto cuando son zonas planas, pero en zonas montañosas los tanques se colocan sobre las montañas para aprovechar que haya una gravedad. Pero obviamente el funcionamiento es a presión, pero la fuerza impulsora va a ser la gravedad. Luego ya el agua va hacia la ciudad. Esto ya tiene que ver con el agua potable. El agua residual es otro esquema. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No hay preguntas hasta el momento. Listo. Bueno, cualquier pregunta, no les dé ahora en el micrófono.